entonces y vamos a compartir pantalla. Ah, ¿qué es eso de Classroom? Ya, ese link que yo envié de Classroom me equivoqué, no lo pinché. Es de mi curso, porque como mi curso es nuevo, el primero medio C de mi jefatura, no pueden acceder todos a Classroom. Entonces le puse la asignatura, pero eso es del primero C, ¿ya? Lo del punto y coma, algo así. ¿Todo bien? Yo opino. Ah, ya. No, Tomás, ahí elimine nomás esa. Solamente pinche la que es de nosotros, que es lengua y literatura del segundo medio A o del segundo medio B, esas son suyas. Sí, esa que dice asignaturas, esa se sale nomás, Tomás. Ya, claro, ahora Luis me dice, profe, lo del punto y coma, algo así. Ya, esto sí es lo del punto y coma que dice Tomás. Entonces, vamos aquí a compartir. Ya, les explico. Bueno, como nosotros, como ya les estábamos comentando, que con el profesor Carlos, ¿cierto? El jefe de UTP, nos estaba comentando que se agrega, ¿cierto? Una hora de lenguaje y una hora de matemáticas. Y nosotras con la profesora de lenguaje, la profesora Beatriz, que ustedes conocen, decidimos dividir estas horas y dejar como el lunes de clases, que son de acuerdo a la asignatura, ¿cierto? Y los días miércoles, o sea, perdón, los días jueves que nosotros tenemos clase, vamos a hacer una especie de taller de escritura especializada, ¿ya? Entonces los días lunes vamos a tener el contenido, ¿cierto? La asignatura como tal, lenguaje, y los jueves vamos a tener este taller de escritura especializada, donde nos vamos a enfocar en cómo escribir, ¿cierto? Uso de mayúsculas, puntos, comas, conectores, etc. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en función de eso. Eso. ¿Alguna pregunta por lo que les acabo de mencionar? No, profe. Ya, perfecto. Voy a desactivar el WhatsApp web porque me suena todo el rato. Ahí sí. Ya, listo. Entonces, bueno, les comento que, claro, nosotros por ejemplo, en todas las asignaturas, nosotros seguimos unas directrices, ¿cierto?, que nos entrega el ministerio, y eso tiene que ver con cuáles son las unidades que tenemos que ver, pasar, y también uno ve los objetivos mínimos que nosotros tenemos que enseñarles a ustedes. Entonces, para que no piensen que nosotros, este taller de escritura especializada sea como una invención de las profesoras de lenguaje para obligarlos a escribir bien, ya no tiene nada que ver, sino que también esto está acorde a un objetivo del ministerio, que es sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos, ¿ya? Para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación y recordar detalles, etc. Entonces eso tiene que ver con el objetivo o el OA 6 o el OA 26 del ministerio. Se toma esta decisión también en función de que existe cierto bastante déficit en cuanto a escritura, ¿cierto? Que nosotros estamos leyendo sus respuestas y nos cuesta comprender lo que ustedes están escribiendo. Vemos que hay una deficiencia en ortografía acentual, puntual, etc. Sí, Tomás, la última es la guía número 4. Sí, porque hubo una clase que no hicimos son 5 clases y la última no hicimos guía, entonces son 4. Ya, continúo entonces. Ya. Entonces tenemos, ¿cierto? Esta que es escritura especializada y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con esta pregunta que dice, ¿por qué será importante redactar bien? ¿Por qué será importante? Porque así nos pueden entender mejor. Excelente. ¿Cierto? Es una forma de que a nosotros nos puedan entender mejor.
ya que nos entiendan, que nos comprendan. A veces, ¿cierto? No es lo mismo por eso enviar un audio, por ejemplo, de WhatsApp, que se escucha el tono de voz y uno sabe lo que me quieren decir, que a veces hay muchos malos entendidos porque falta una coma, falta un punto, y no podemos entender lo que nos enviaron. Exacto, ahí dice el Tomás que concuerda. Y también, por ejemplo, lo que yo les puse acá, que es importante redactar bien porque también proyecta muchos de sus rasgos positivos. Por ejemplo, proyecta que ustedes tienen una buena educación, porque así uno al leer, ¿cierto? A veces no lo puedo conocer, pero leo sus textos y yo voy a comprender que existe una buena educación, que hay un nivel intelectual superior, que hay atención, ¿cierto?, de su parte y cultura general, entre otros, ¿ya? Entonces, esta clase va a ser en función, yo sé que esto igual le alcanzamos a hacer como una pincelada súper rápida cuando hicimos la clase de la síntesis, pero ahora le vamos a dar mucho más hincapié a esto de el uso de mayúsculas, el uso de las comas y el uso de los puntos, ¿ya? Y después vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Dice, el uso de mayúsculas se utiliza, ¿cierto? Que esto es lo que más nosotros manejamos, que cada vez que uno comienza, ¿cierto?, a escribir, va con mayúsculas. Entonces eso es lo mayormente que lo manejamos. Luego sabemos también que después de un punto seguido, un punto aparte, ¿cierto?, un punto seguido, un punto o una parte, siempre va un punto con mayúsculas. Ay, me dice el Tomás, eso se pasa en primero básico, todos deberían saberlo. Pero claro, pues por eso le digo, concuerdo que todos manejamos eso de la mayúscula post-punto, ¿cierto? Y siempre al comienzo. Pero igual independiente de que lo trabajen y lo deberían manejar desde primero básico, no pasa siempre. A veces se olvida también porque hay que hacer esta separación, por ejemplo, yo por ejemplo tengo una separación de cómo escribo en WhatsApp o en Instagram, ¿cierto? Cómo yo escribo ahí y cómo escribo cuando yo quiero realizar un trabajo, tengo que mandar una guía, etcétera, o cuando me tengo que dirigir, ¿cierto?, a mi jefe, tengo que escribir distinto, pues no puedo escribir como si fuera un chat. Entonces hay que hacer una separación entre eso. Entonces por eso es importante recalcar esto. Luego tenemos cuando escribimos nombres propios, siempre, ¿cierto?, va una mayúscula, ¿cierto? Y por ejemplo aquí, revisemos por ejemplo los nombres que están de aquí de los participantes. Ya todos deberíamos entrar, ¿cierto?, con nombre y apellido con mayúscula. Tenemos aquí varios que estamos súper, la Constanza Lobos, Doris Díaz. Aquí, por ejemplo, tenemos a la Daniela Peña, bien, que tiene con minúscula. La Scarlett, bien, la Estefanía, el Felipe, Fernández, Ignacio. El inspector Aldo ahí no le puso mayúscula al Aldo, por ejemplo, ven. La Javi, ahí aquí tengo una Javi que le falta el apellido, que tiene que ponerle el apellido, ahora está el inspector Aldo y va a pasar la asistencia y no vamos a ver que Javi, más encima tenemos dos cursos aquí, el segundo A y el segundo B. Importante que pongan el apellido, sobre todo por eso. Eso, Javi Vilches. Renombrar. Vilches. Y vamos a poner Javiera con mayúscula. Ahí ve el Samuel, dice que le falta el acento o la tilde, ¿cierto?, en López. Y le falta la mayúscula también, pues Samuel. ¿Ven? Entonces por eso lo sabemos, lo manejamos, pero no lo utilizamos. Ya vamos. El Tomás Peña dice, y la mayúscula también, sí. Profe, ¿cómo se escribe María? Porque algunos dicen que lleva tilde y otros dicen que no lleva tilde. Ah, lo que pasa es que aquí tenemos un hiato. Tenemos dos vocales, I y la A. Entonces, claro, tiene. Pero, por ejemplo, tenemos una ley ortográfica que dice que los nombres, ¿cierto?, no tienen faltas ortográficas. ¿Ya? Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos muchos Brian, y muchas formas de escribirlo.
A ver, hay unas Jimenas con J, unas con X, por ejemplo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, mi nombre también Débora y Débora con una H al final. Hay otros que sin H, hay otros que dicen Débora con V. Entonces ahí, porque los nombres de las personas no tienen faltas ortográficas, pero no quiere decir que usted, ¿cierto?, puede ponerle su tilde a su nombre, porque también, como ya dijimos, escribir bien, ¿cierto?, denota un rasgo cultural, ¿cierto?, que ustedes manejan mayor educación. Ya, y María, claro, María sí lleva, yo sé si mi nombre lleva tilde. Sí, pues María lleva porque es un hiato. Y tiene dos vocales juntas, por eso lleva la tilde. Y tiene una vocal fuerte y una baja. Entonces, por eso es con tilde. Ahí el Tomás también tiene muchos Tomás. Tomás con TH, Tomás solo, etc. Perfecto. Entonces continuamos. También los nombres geográficos, ¿cierto? También llevan mayúscula y tenemos, ¿cierto? Santiago, Chile, región metropolitana, Venezuela, Colombia, etcétera. Todos los nombres geográficos siempre van a tener mayúscula. Y también podemos agregar esto para la Semana Santa, que siempre los atributos divinos son en mayúscula. Por ejemplo, cuando uno habla, ¿cierto?, de santo, de redentor, de monseñor, de pastor, Dios, etcétera, todos esos van con mayúscula. Y aquí me faltó también los nombres dados a animales. Ya, por ejemplo, si, claro, perro o gato es en minúscula porque es sustantivo común, pero yo al ponerle, sí, me faltó un continente, América, Europa, también con mayúscula, perfecto. Entonces los nombres cuando yo le doy un nombre a un animal, una mascota, ya este también va a ser sustantivo propio y va a pasar a mayúscula. ¿Ya? Por ejemplo, mi gato que se llama Pipo, y a ese Pipo va con mayúscula. Ya, y luego también tenemos que las obras, los títulos de obras también van con mayúscula. Y aquí tenemos, por ejemplo, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha con mayúscula, o Santa María de las Flores Negras con mayúscula. También los títulos de dignidades y autoridades, ya también van con mayúscula. En este caso sería como, por ejemplo, secretaria, gerente de ventas, presidente, subpresidente, subsecretario, etcétera. Todos esos van con mayúscula. Sí, también porque el Samuel me escribe los nombres de clubes de fútbol, sí, porque también pasan a ser propios. Entonces ahí también lo ponemos con mayúscula. Así como Curicó Unido, Santiago Wander. Y si usted tiene algún club deportivo, usted de fútbol, también le podría poner uno ahí con mayúscula. Los números romanos también siempre van con mayúscula. Los nombres de colegio, etcétera, bien. Los nombres de instituciones, ahí tenemos instituciones, por ejemplo, claro, un colegio. Tenemos también los ministerios de salud, de educación, etcétera, también con mayúscula. Y los nombres de las ciencias también, por ejemplo, física, biología, química, psicología, etcétera, todos esos también van con mayúscula. Y generalmente también dice, después de los 2 puntos va una con mayúscula. Eso. ¿Hay alguien más que quiera agregar sobre el uso de las mayúsculas? Hay que, cuando el Tomás dijo los nombres de colegio, bueno. Ya. Luego tenemos el uso de la coma, ¿cierto? Que en una clase, ¿cierto? Les di el ejemplo que decía a comer niños. Vamos a comer niños. Entonces dice, la coma se utiliza, ¿cierto?, para cuando uno quiere hablar fuerte, así. Claro, pero eso tiene que ver con algo implícito en realidad, no es como una regla ortográfica que esté por la RAE. Cuando uno habla fuerte, ¿cierto?, escribe todo con mayúscula cuando uno está hablando por chat. No, pero cuando uno quiere hacer un tipo de texto que es cierto que sea un cuento, un texto literario no literario, uno no lo usa. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, acá el uso de la coma. Dice que la coma se utiliza, ¿cierto?, siempre para separar palabras de una enumeración, ¿cierto? Cuando empiezo a enumerar
empiezo a utilizar esta coma entre medio. También no utilizo la coma cuando quiero características de algo, cuando quiero describir y caracterizar algo, un objeto. Y también para separar seudónimos de un nombre. ¿Ya? También se utiliza. Aquí tenemos un ejemplo de una enumeración, en donde dice se traerá papel, coma, lápiz y goma. Luego 2 dice los sustantivos que funcionan como vocativos. ¿Y cuáles son los vocativos? Es cuando uno quiere llamar a algo o llamar a alguien, a mi interlocutor, ¿ya? Esos son vocativos. Aquí tenemos un ejemplo donde dice Pilar, ¿puedes analizarlo? O ¿puedes analizarlo, Pilar? Entonces ahí estoy, este sustantivo propio se está utilizando como un vocativo porque estoy llamando estoy llamando a esta persona. Y finalmente tenemos las palabras o frases que se usan como incisos, aclaraciones, explicaciones después de enunciarlas. Y aquí tenemos esto, que aquí estamos dando una aclaración, ¿ya? O podríamos decir que es una explicación que va entre comas. Porque dice, cuando se conceda el permiso, yo puedo saltarme esto, se podrá salir de cuarentena. No necesito esto solamente para aclarar. Esta es una explicación. Dice, cuando se conceda el permiso, coma, solicitado en la página web, coma, se podrá salir en cuarentena. ¿Se entiende? Ahí ya tenemos esta aclaración. Ah, claro, pues ya había puesto este ejemplo que dice, vamos a comer niños. Que aquí, ¿dónde iría la coma? Entre comer y niños. Claro, cierto, entre comer y niños, porque si no, nos vamos a comer, vamos a ir a almorzar, ¿cierto, niños? Vamos a comer, coma, niños. Excelente. Y este niños funciona como un vocativo, lo mismo que lo que dijimos de Pilar. También tenemos el uso de la puntuación, el punto. Y ya conocemos, ¿cierto? Que sabemos que está el punto seguido, que separa, ¿cierto? Enunciados o ideas principales e ideas secundarias dentro de un párrafo. Luego tenemos el punto aparte, ¿cierto? Que separa un párrafo de otro y separa también dos ideas principales, ¿cierto? Porque dijimos que cada párrafo tiene una idea principal. Y finalmente tenemos el punto final, que quiere decir, ¿cierto? Cuando se cierra el texto, ya sea al final del apartado o el final en su totalidad. Vamos a... Voy a dejar de compartir porque este ejercicio lo hice y ya está resuelto. Espérenme un cachito. Dejar de compartir. Oh, mentira, no. El Power se me guardó resuelto en mi taller. ¿Dónde tengo el taller? Voy a descargar el que les subí a ustedes por Classroom. Espérenme un segundo. Segundo medio A. Trabajo de clase. Ay, no puedo descargar el Power. ¡Ah! Espérenme un poquito. Aquí está. Listo. Ese es. Ahora sí. Ya, entonces, ahora vamos a aplicar lo aprendido, actividad central,
apliquemos lo aprendido y vamos a leer el siguiente documento que les falta, entonces, las comas, los puntos y las mayúsculas. Y dice, el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, ha fallecido a los 95 años, según ha informado el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, que ha añadido que se ha ido en paz en su casa de Johannesburgo en compañía de su familia. La muerte se produjo el jueves a las 8:50 hora local, después de una larga convalecencia por una infección pulmonar. Nuestra nación ha perdido a su padre Nelson Mandela, nos unió y juntos nos despedimos de él, dijo Zuma en un mensaje televisado a toda la nación. Ya, según esto, ¿dónde irían las mayúsculas? ¿Dónde nos faltan? Sudáfrica. Nelson. Ya, partamos Nelson, entonces Sudáfrica. aquí. Él. Partamos acá, aquí arriba, en la primera línea. Él, ¿cierto? Él. Sí. Él. ¿Dónde más? Nelson Presidente. Mandela. Nelson ¿No? Mandela, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos un continente igual aquí en la primera. Sudáfrica. Sudáfrica. Exacto. Y también dijimos que los cargos, ¿cierto? También se ponían en mayúsculas. Presidente. Exacto, presidente. Entonces tenemos el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, tenemos todo eso con mayúsculas. Luego la segunda dice los 95 años, según informado, el presidente de nuevo, ¿cierto? Sudáfrica, que ustedes ya lo dijeron. Jacob Zuma. Exacto, Jacob Zuma, que aquí tenemos otro nombre, ¿cierto? Propio, añadido que se ha ido en paz en su casa, y seguimos con este párrafo. O sea, perdón, con esta línea. Acá hay otro más. Johannesburgo. Excelente también. También con mayúsculas. Dice después, produjo el jueves a las 20:50 hora local después de una larga convalecencia por una infección pulmonar. Nuestra nación. Por ahí en esos dos últimos también, ¿hay alguno que necesite mayúscula? Profe, ¿Cuál? Dígame. ¿qué fue lo que dijo? Disculpe. De aquí desde produjo el jueves a las 20:50 en estas dos líneas, ¿hay alguna otra que necesite mayúscula? Jueves. ¿Perdón? ¿No? ¿El jueves o no? No, los días de la semana esos no. Ah. Infección pulmonar. No, tampoco, porque una enfermedad no la nombramos. Ahora, el que sí vamos a poner es nuestra nación, lo vamos a dejar con mayúscula. ¿Por qué? Porque nación se está utilizando para referirse a quién? A Sudáfrica. Entonces, por ende, también esa es con mayúscula. Dice, ha perdido a su padre, de nuevo, como ustedes dijeron, Nelson Mandela anteriormente, nos unió y juntos nos despedimos de él. Dijo Zuma, ¿cierto? Que era de nuevo el apellido del presidente, en un mensaje televisado a toda la nación. Y ahora vamos a... Punto final falta. Eso, punto Y ahí final. también con la mayúscula. Punto final. Nación. Aquí vamos de nuevo con esa mayúscula. Ahora la voy a escribir. Sudáfrica, Johannesburgo, Mandela. Aquí vamos a poner nación. Vamos a poner Mandela, Nelson, Zuma, dijimos presidente, y presidente estaba dos veces. Ah, esta me la toma como junto. Ay. Jacob y Zuma. Ya. Me faltó una. Esa no, ahí la está. nación. Perfecto. Ya. Ahora vamos con las comas y los puntos. ¿Dónde iría por acá? Vamos a empezar. El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, ha fallecido a los 95 años, según la informó el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. De aquí, ¿dónde va la coma? Respectivo, ¿no? Como decía la Después de Nelson Mandela. Ya. Claro, nos sirve después de Nelson Mandela porque, ¿cierto? Estamos dígame.
Dígame. Ah, nada más. Ya, nos sirve, ¿cierto? Porque, ¿por qué esa No coma me va la ahí? dijeron. Ah, ya, perfecto. ¿Por qué dijimos que, cierto, siempre va a ir una coma antes o post, cierto? Cuando estamos haciendo referencia a este vocativo que es esta persona, porque estamos, cierto, hablando de otro interlocutor. Luego dice, ha fallecido a los 95 años, según informado el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Y aquí de nuevo tenemos, cierto, este nombre, por eso le vamos a poner la coma ahí, que ha añadido que se ha ido en paz en su casa de Johannesburgo en compañía de su familia, la muerte en compañía de su familia. Ahora, ¿dónde va aquí se termina y viene un punto seguido? Después de la familia, ¿Por qué iría el punto seguido aquí? ¿o no? ¿Por qué será que va el punto seguido? Que después empieza a informar de cuándo fue y de cómo fue, de cómo se murió. Perfecto. Como ahí dice el ¿Cómo Tomás, se produjo la muerte? esto sería mi idea principal y de ahí viene mi idea secundaria. Por eso hacemos ese cambio. Después da más detalle. Claro, porque ustedes, esa era la importancia de que ustedes aprendieran a identificarle el tema, idea principal e idea secundaria. Porque, por ejemplo, aquí diríamos el tema, de qué se habla en el texto, y diríamos de cierto de Nelson Mandela. ¿Y qué se dice sobre Nelson Mandela? ¿Cierto? Que ha muerto. Y aquí tenemos la idea principal, que ha muerto, ¿cierto? Que lo está informando el presidente, pero que ha muerto. Y luego, ¿qué se dice sobre esto? Y aquí nos empieza a dar ideas secundarias. Solamente reforzamos esta idea principal. De ahí, de esto hacia abajo, eso solamente son ideas secundarias, solo estamos complementando. Perfecto, y entonces después dice, la muerte se produjo el jueves a las 20:50. ¿Este está bien? No, Bien. Está mal, nos faltan 2 puntos. Hora local. Entonces la muerte se produjo el jueves a las 20:50 hora local, después de una larga convalecencia. Entonces ahí tenemos una coma porque la tenemos antes de un conector. Entonces aquí también vamos a poner una coma. Después de una larga convalecencia por una infección pulmonar. Nuestra nación, aquí también de nuevo tenemos, por ejemplo, nos está haciendo referencia, ¿cierto? A la muerte, cómo se produjo, ¿cierto? Y cuánto estuvo ahí afectado por esta convalecencia pulmonar. Pero luego dice, nuestra nación de nuevo está haciendo otra idea. Acá está. Estamos separando otra idea. Aquí tenemos otra idea secundaria porque empieza, nuestra nación ha perdido a su padre Nelson Mandela. Y esta también, se entiende también como una opinión personal de quien escribe este texto. Porque empieza nuestra. ¿Quién está hablando? Está hablando nuestro emisor. Por eso es una opinión personal. Entonces vamos punto seguido y nuestra con mayúscula. Nuestra nación ha perdido a su padre Nelson Mandela. Nos unió, nuestro padre Nelson Mandela nos unió, coma, y juntos nos despedimos de él, dijo Zuma en un mensaje televisivo, ¿cierto? Mensaje televisado a toda la nación. Hasta ahí. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Y entonces ustedes tienen una actividad final, ¿cierto? Que ya también está arriba en Classroom, que yo a ustedes les escribí en Classroom un apartado que dice escritura especializada. Entonces los días jueves vamos a tener este taller y van a tener que hacer unas actividades pequeñitas, ¿cierto? Que va a ser de, por ejemplo, acá la voy a poner el tiro. Esto es lo que tienen que hacer. Van a hacer lo mismo que hicimos recién, van a leer este pequeño párrafo, ¿ya? No es necesario que lo escriban 2 veces, solamente pueden escribir lo correcto, ¿ya? Entonces ahí dice la llegada del Apolo 11 a la Luna, ¿por qué Neil Armstrong fue elegido? Ya, ese ustedes me lo transcriben, pero de la forma correcta y me envían la foto a Classroom, que esa sería la actividad
de este taller. Y esto se va a entregar esta fecha no, actividad final, esta se tiene que entregar hasta el próximo jueves. Ya hasta el próximo día prefieres escribirlo de nuevo o si no, no me enredo. Ah, ya, como usted quiera, Samuel. Pero los que no pueden escribirlo una sola vez. ¿Ya? Y me envían la fotito. Me estaban preguntando por cuántas actividades habían. Vamos a poner Classroom. ¿Cómo van con WebClass? ¿Han podido ingresar a la plataforma? No, yo no he entrado. ¿No ha entrado? ¿Por qué? Sí. Ya, usted sí. Recuerden que tienen que revisar porque se suspendieron las pruebas esta semana porque ustedes no podían ingresar. Bueno, y a veces también nosotros que a algunos profes se les borraron hasta las pruebas. Ya, aquí tenemos segundo medio A, por ejemplo, vamos a pinchar trabajo de clase y no sé si ustedes se han fijado, pero tiene estos símbolos Classroom. Por ejemplo, eso significa que solamente contenido material. Y los que salen así con esto escrito es material con tarea. Entonces, por eso aquí tenemos en la unidad 0, tenemos estas 4 actividades o 4 tareas, pero tuvimos 5 clases. ¿Ya? Y ahora que les hice el taller de escritura también especializada, que aquí ya se subió, ¿cierto? La clase, el PowerPoint y la actividad. Entonces ahí también le puse, ya voy a partir, porque aquí tengo clases hasta la clase 5 y después cuando empecemos con la unidad el 12, vamos ya a empezar con la unidad, le voy a poner clase 1, clase 2, clase 3 por la unidad. Listo. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Constanza Lobos estaba de antes o viene recién ingresando? Profe, Dígame, Luna. no puedo descargar Classroom ni sé cómo ocuparlo ¿Por qué no pudo? porque no tengo espacio. ¿Y del computador no lo puede usar? Del computador tampoco sé cómo se baja y no sé cómo ocupar eso. De hecho, yo me enteré en su clase que estaba Está por correo. Sí, ¿saben qué? Es fácil. Necesito como una representante o un representante del segundo A y del segundo B para tenerlo en WhatsApp. Hice hasta un tutorial así como de cómo utilizar Classroom. ¿Y a dónde lo hizo? Sí, pues, porque no tenemos contacto del segundo A y del segundo B. Pero ¿dónde hizo eso de cómo ocupar Classroom? Claro, lo que pasa es que lo hice y lo subí en mi Instagram, a uno que tengo de profesora, pero ustedes yo no los tengo del año pasado. Entonces, necesito uno de ustedes que sea un representante y a ese representante le mando el video, por ejemplo, y él se lo manda a ustedes como curso en general. Ustedes tienen un WhatsApp de curso, ¿verdad? Sí, profe. El Claro, pues segundo vez sí. ya ve, entonces, por ejemplo, en el segundo B, la Luna puede ser la representante, yo le voy a dar mi número de teléfono de WhatsApp y por ahí nos vamos a comunicar. Bueno, profe, si ¿Les quieres soy la parece? representante. ¿Quién le parece? ¿Quién me puede decir del segundo medio A? Me dice el Tomás. Tomás. ¿Puede ser entonces? ¿Están de acuerdo que el Tomás sea el representante del segundo medio A? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Lo voy a dejar anotadito. Tomás, ¿me manda su teléfono por ahí o por interno? Profe, yo me ofrezco para el segundo B. Ya. Si quieren, si no, pues, Del segundo ahí B. Usted está en el grupo del B, ¿verdad? Sí. Tomás Peña. Ya, el Tomás Peña del segundo A. Mándeme el teléfono, Tomás. Ya, perfecto. profe, ¿qué es lo que van a hacer con eso? Disculpe. Es para que uno de ustedes tenga mi número de teléfono y esta persona va a ser como su representante para cuando ustedes quieran preguntar algo, etcétera. La idea no es que mi número de teléfono se lo pasen para todo el mundo, porque después me llaman por teléfono como a las 8 de la noche.